Católicos de todas las diócesis de Cuba se dieron cita junto a la Virgen de la Caridad en El Cobre para reflexionar sobre la realidad que viven y la que sueñan, sobre su identidad laical y el perfil del laico católico que necesita la Cuba de hoy. Un centenar de participantes oraron, compartieron y trabajaron hasta lograr esbozar un decálogo con las características del católico cubano que ha de vivir el mandato de Jesús de ser sal, luz y levadura que transforme la sociedad con los valores del Evangelio. El encuentro tuvo lugar del 17 al 21 de febrero en la Casa de Encuentros, antiguo seminario de San Basilio Magno, en El Cobre, precisamente al cumplirse 30 años del Encuentro Nacional Eclesial Cubano, que en 1986 marcó un antes y un después en la vida de la Iglesia en Cuba. Del centenar de participantes en el actual evento en El Cobre, 3 décadas después, solo 8 habían sido delegados en el ENEC. La proyección de un documental sobre aquel encuentro en La Habana mostró a una nueva generación de católicos lo que la Iglesia cubana vivió entonces. El himno nacional de Cuba y la canción tema del encuentro, Id Amigos por el Mundo, marcaron la sesión de apertura en la que el obispo presidente de la Comisión de Laicos, Monseñor Emilio Aranguren Echeverría, recordó a los participantes que estaban allí representando a sus diócesis y como enviados. Gracias a mis hermanos obispos que desde un primer momento valoraron positivamente esta iniciativa. Ustedes no han venido por iniciativa propia, sino porque han sido enviados. Un enviado es consciente de quién lo envía, a quién representa y qué misión o tarea entraña este tipo de elección. Monseñor Aranguren se refirió al ENEC y a su participación en aquel evento eclesial y en los años que lo prepararon a través de la reflexión eclesial cubana, conocida como REC, que tuvo lugar en todas las comunidades. Fue marcando algunos hitos de la vida de la Iglesia desde entonces, entre ellos el hecho de que el encuentro recuperaba la tradición de las interdiocesanas de laicos que se había suspendido desde los años 90, cuando muchos laicos pasaron a ocupar puestos de responsabilidad dentro de la Iglesia, que empezaba a reorganizarse después de casi 3 décadas bajo un sistema de gobierno de corte socialista ateizante que había limitado la acción evangelizadora de la Iglesia. Monseñor Aranguren señaló que 30 años después, también la Iglesia de hoy vive una experiencia semejante, porque está surgiendo un nuevo laicado católico que es fruto de otro proceso evangelizador y vive en otro contexto social y eclesial. Algo que he valorado en la preparación de este encuentro, al recibir los datos de los enviados por las diócesis, los jóvenes y los jóvenes adultos son proporcionalmente un número mayor que los adultos. Por eso, con palabras del Papa Francisco a los jóvenes en su reciente visita a Cuba, Monseñor Aranguren les pidió capacidad de soñar, tener corazones y mentes abiertas, buscar el bien común y la amistad social, testimoniar una esperanza convocadora y ser capaces de propiciar una cultura del encuentro. Todo ello sustentado en la fe en Cristo. Ya que con él aprendemos a discernir la realidad, a vivir el encuentro, a servir a los demás y a caminar en la solidaridad.
Laura María Fernández, de la diócesis de Santa Clara, que había participado en el ENEC, hizo un recorrido de todo lo que había iniciado la Iglesia cubana desde entonces. También recordó la presencia de Osvaldo Payá en el ENEC como delegado de La Habana. Y sus palabras suscitaron inquietudes sobre el futuro, al indicar las carencias en la vida y en el testimonio del laicado cubano de hoy y la falta de buenos acompañantes y formadores. Nuestra fe, como muchas otras cosas, es débil. No somos superlaicos. No sentimos ni sabemos cómo ser testigos. Por pocas cosas llegamos al sacrificio. Pero hay que decirlo, no toda la culpa es nuestra. Si vamos a hablar de los nuevos laicos de su solidez, hay que preguntarse por sus formadores. ¿Dónde están los religiosos como el hermano Vitorino? Los laicos como Filipe Pérez en Santa Clara, Panchita en Pinar del Río, curas como Pastor González en Guantánamo. ¿Cómo lograr la permanencia en el país de por lo menos nuestros laicos más comprometidos? ¿Cómo trabajar y promover la reconciliación personal, familiar, comunitaria, nacional? ¿Cómo aprender la participación y la democracia? Y el más grande desafío como Iglesia, ¿cómo buscar las lecciones de la historia de todos estos años? Ambas presentaciones de la sesión de apertura calentaron el ambiente y suscitaron reacciones expresadas desde la experiencia laical de personas de distintas generaciones. Nos tocó vivir y seguimos viviendo porque no solamente somos de aquel tipo de época. Siempre, al menos muchos, quisimos ser fieles a la voz de los pastores y también a la voz de nuestra conciencia, no solamente ser escuchadores de lo que dicen los pastores, sino con criterio propio. A mí me parece, es la impresión que tengo, que cumplir con lo que uno tenía que hacer, lo que le tocó vivir según sus circunstancias, fue difícil y siempre va a ser difícil. Y lo más importante para mí es que eso depende de una sola condición: qué compromiso, qué vocación, qué identidad yo tengo como laico y cómo yo respondo a Dios, a Jesucristo y a Cuba con lo que tengo. Porque yo recuerdo, por ejemplo, Monseñor Durice en aquel tiempo dijo: ¿por qué no se quedan en Cuba? Eso fue un desafío, eso era quemar las naves. Y muchos laicos dijeron, y yo también lo dije, pues sí, hay que dejarlo todo y seguir como laicos y seguir siendo lo que teníamos que hacer. Y sencillamente yo pienso que el único camino posible para un laicado que vaya a crecer tiene que pasar por esa espiritualidad, por ese compromiso y esa decisión, sin andar mirando para sencillamente hacer lo que hay que hacer en cada momento. Eso es lo que yo pienso. Y la Iglesia hoy día, hay muchos jóvenes, muchos laicos formados, y los laicos de actualmente pueden hacer eso mucho más que lo que hicimos nosotros, porque hay otras realidades que pueden ser. Por la historia que hemos tenido y por las raíces que tenemos. Lo que sí no tenemos es una organización laical que nos represente. En el año 1966, la Acción Católica de tanto fruto en este país feneció. Y la ASO, no sé qué más, no sé qué menos, hemos desde entonces venido dando duro. Todos tenemos un compromiso laical, unos en pastoral de misión, otros en pastoral juvenil, estamos en diferentes grupos, pero como asociación laical que nos represente, que nos agrupe, eso es lo que sí no tenemos. Creo que una de las virtudes que tuvo la red fue que todos nos sentimos convocados, desde el más pequeño. Creo que la generación nuestra es la que más tiene carencia de ese sentido de pertenencia. La emigración que sale, es decir, con mucha fuerza. Yo a veces me pregunto por qué estamos llegando al punto de que parecería que es necesario ya decir a todos que deben quedarse en Cuba. Me pregunto si esa no es una decisión personal, es decir, una decisión personal
en la que pasa Dios. Tenemos que decirlo, es decir, hoy tenemos que apostar, tenemos que decirle a todos que apuesten por Cuba y no, quizás tenemos que enseñarle a las personas a tener sentido de pertenencia por su nación, incluso aunque no estén en Cuba. Entonces, la pregunta... Desánimo, para no decir que no tiene sentido estar aquí hoy, o sea, ¿cómo me enfrento yo a la asamblea que vamos a tener ahora? Al encuentro en el que queremos construir una realidad. ¿Qué fundamento, esperanza se te quiere? Me lleva a mí a decir hoy, pues vamos a construir. Yo creo que una mirada solamente horizontal nos hunde en el desánimo y la depresión, porque la realidad es compleja, difícil. Nosotros estamos aquí como hombres y mujeres creyentes, llamados a tener una mirada de fe, la mirada que busque a Dios, que está presente en esta realidad. Yo creo que Dios está en Cuba, que Dios ama a Cuba, que Dios no se ha ido de Cuba y que por esas mismas cosas nosotros estamos aquí hoy. Que tenemos que aprender con una mirada de fe a descubrirlo, en qué realidades concretas de la Cuba de hoy y de la iglesia en Cuba. Pero además de mirarlo y contemplarlo, escucharlo, y esto ya es complejo y es arriesgado, porque cuando uno se dispone a escuchar al Señor, tiene que estar dispuesto a dejarse hablar por Él y a dejarse modificar por esa voz de Dios, a permitir que esa voz de Dios... Cuando vino todos los desafíos hay un miedo tremendo, y uno dice, ¿qué es esto, Dios mío? Pero para poder avanzar y avanzar en todo eso, tenemos que encontrarnos con la mirada de Jesús. Lo otro es que usted decía que en el ENEC, uno de los elementos finales, ¿no?, es que querían ser una iglesia orante. Y yo pienso que la oración es uno de los elementos clave de uno de lo que decía el padre Orlando, y yo siento que es una de las faltas o déficits que tenemos como alcalde. Si hay poca oración, siento que la oración es poca. ¿Por qué? Porque si rezamos, cada vez que vamos a un encuentro rezamos, pero ¿y mi oración? Mi encuentro personal con Dios, la que yo tengo con mi familia, eso es lo que puede hacer que no lo hagamos de esta manera horizontal, como decía el padre, sino que estemos en relación directa con quien todo lo puede, con quien es responsable de la iglesia. No nos sentimos acompañados. Hay tanta injusticia, hay reducción de plantilla, hay X cantidad de cosas. ¿Qué hacemos? ¿Qué se dice? Y me cuestiono, me pregunto, ¿qué hago? Y yo pienso que la base de todo ha sido que ha faltado una formación de la identidad radical. Estamos aquí para eso, para tomar fuerza como grupo, como cristianos, comprometidos, porque si estamos aquí hoy es porque le dijimos sí al Señor y sí a Dios. Cuando hemos elaborado el encuentro ha sido para responder muchas de las preguntas que han salido esta noche. Así que dependerá del trabajo de estos días poder encontrar respuestas. Entonces acabamos por hoy, un poquitico después de lo previsto, pero bien, ha sido rico el compartir. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes. Amén. Cada día los delegados celebraron uno de los sacramentos de iniciación. El jueves 18, la Eucaristía fue presidida por el obispo de Guantánamo, Baracoa, Monseñor Wilfredo Pino. Todos renovaron sus promesas bautismales y fueron bendecidos con agua bendita. Los trabajos del jueves 18 se centraron en la mirada a la realidad. Agrupados por temas y ayudados por unas fichas de trabajo, reflexionaron primero personalmente y compartieron después en los grupos, según una de las 5 categorías sociales: economía, trabajo, política ciudadana, aspectos socioculturales, medioambientales, familia y educación. Y también 5 categorías de iglesia: primer anuncio, vida comunitaria, acción caritativa promocional, presencia de la Iglesia en la sociedad y realidad pastoral. Las entidades, ahorita se veía en el mundo del trabajo,
creo que era Kiki que lo explicaba, la oportunidad del trabajo por cuenta propia. Muchas veces nosotros, desde la iglesia, que yo estuve prestado, que yo estoy en casa ajena, colado en una fiesta que no me toca, no voy a hacer nada. Es cuando yo siento que este es lo mío, esta es mi casa. Entonces yo en mi casa, si se está cayendo el techo, yo lo arreglo. No me voy al lado porque esta se está cayendo, yo lo arreglo. Entonces, esa apropiación del mundo y de la iglesia como propios. El trabajo de cada grupo fue presentado en sesión plenaria. Después, los informes expuestos sobre las paredes de la sala fueron enriquecidos con los aportes del resto de los delegados, escritos en papelitos de colores que pegaban sobre los papelones ya colgados. Ustedes han dicho muchas cosas de los sacerdotes que yo tengo, si me cae encima me parte el cráneo, porque está durísimo. Pero, y yo les doy la razón, bien, pero todo eso tiene una contraparte, toda esa moneda tiene una otra cara. A veces los curas sí somos paternalistas, eso es verdad, pero a veces los curas nos sentimos solos, empujando, porque hay mucha sal insípida. Oye, lo vamos a hacer y todo lo tienes que crear tú. ¿Por qué no crean ustedes? Y cuesta muchas veces que los laicos asuman el protagonismo que les corresponde también. El esquema más evangélico y más fiel al magisterio reciente de la Iglesia es circular, es una comunidad donde hay ministerios. Que ahora nos asumamos todos el ministerio implica que todos trabajemos más, pensemos más, reflexionemos más. Para iluminar el trabajo de la mañana, el mismo día por la tarde, el padre Jorge Sela ofreció una presentación sobre los distintos modelos de iglesia que se han sucedido, desde las primeras comunidades cristianas evangelizadoras al modelo de iglesia como sociedad perfecta, iglesia cuerpo místico, iglesia sacramento y la que toma fuerza en el Concilio Vaticano II, el santo pueblo de Dios en marcha. Así como el momento de Constantino supuso un giro muy grande en la imagen de la iglesia, pasar de comunidad a una sociedad perfecta. Ahora pasamos de la vivencia de sociedad a la vivencia de nuevo del pueblo de Dios en marcha. La Eucaristía del segundo día de trabajo estuvo centrada en el sacramento de la confirmación. Monseñor Aranguren se refirió a este sacramento por el que Dios envía, prometiendo su dinamismo, su fortaleza, paz interior, ardor apostólico, comunión. Esa confirmación nos va a dar los dones y para vivir en comunidad nos va a dar los frutos. Los frutos que son los frutos del hombre nuevo, que es espiritualmente en nosotros. Número uno, para identificar. Número dos, para fortalecernos. Número tres, para transformarnos. Él es el que transforma. Número cuatro, para dinamizarnos. Muy especialmente. Número cinco, para santificar. De la celebración de la Eucaristía, los delegados pasaron al trabajo del segundo día y como momento comunitario rompieron a cantar en cumpleaños feliz a una de las delegadas que estaba de fiesta. Muchas felicidades a los dos. El segundo bloque de trabajo que tendríamos es ver lo que soñamos. Julián Rigao les invitó a construir su sueño de sociedad y de iglesia
Un sueño como laicado y para el laicado, presentando las bienaventuranzas como el sueño de Jesús. Recordó también la invitación del Concilio Vaticano II a los laicos a ordenar los asuntos temporales según la mente de Dios. Les ofreció un método de trabajo. Y hoy estamos aquí nosotros con esa posibilidad de construir un sueño. Por eso vamos a trabajar en equipo. Y les propongo que en cada tema tratemos de expresarlo de esta manera. Nosotros soñamos con una sociedad que, nosotros soñamos con una iglesia que, vamos a hacerlo colectivo, vamos a hacer un sueño de grupo, de comunidad, porque así de esa manera no tendré yo solo mi sueño, sino que mi sueño lo uniré a los sueños de los demás. Y ese sueño servirá para llevarlo a los demás. Si no construimos ese imaginario, entonces sí, no habría mucha esperanza. Bien, ahora, ¿qué soñamos? ¿Cuál es el ideal que soñamos? Mañana habrá tiempo de entonces, ¿cuál es el pasito que tenemos que dar para este gran sueño? Pero hoy soñemos. Los sueños fueron llegando, se presentaron en plenario y después cubrían las paredes de la sala. En la dimensión medioambiental, soñamos con un equilibrio entre lo creado y lo que utilizamos en nuestra sociedad para nuestro bienestar. Soñamos revertir el cambio climático. Sueño, 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 con ver hombres libres, con calles muy limpias, con suelos bien fértiles, con un paraíso con fruto de amores, con una esperanza. Sueño, sueño, sueño. Acceso a transporte público y privado de calidad y a precios justos. Poder adquisitivo suficiente. Condiciones de trabajo dignas. Que haya menos autoritarismo en la educación, la policía, los sindicatos, cultura, en el campo. Soñamos con una sociedad donde el principio fundamental sea el culto a la dignidad plena del hombre y la defensa por el derecho a la vida. Soñamos con una sociedad que se comprometa con la verdad, donde se den procesos de perdón a todos los niveles. Soñamos con una pastoral familiar que potencie espacios de formación, crecimiento y acompañamiento de las familias. Donde los misioneros evangelicen en clave de Jesús. Donde el mensaje cale y Cuba se recuperen los valores perdidos. Donde tengamos espacios en los medios de comunicación, en los espacios asistenciales y estudiantiles. Una iglesia que sea escuela de esperanza y participación. Una iglesia en salida que busque, acoja y acompañe a los más necesitados. Una iglesia con laicos y agentes de pastoral bien formados. Una iglesia que seamos sal, luz y puntal en la sociedad. Características que deseamos, soñamos que tengan los agentes pastorales desde los obispos hasta los últimos laicos. Alegres, valientes, humildes, coherentes, comprometidos, disponibles, con capacidad de diálogo, fieles al Evangelio y al magisterio de la Iglesia, que piensen por sí mismos sin miedo a disentir. Todo eso sazonado con un profundo y respetuoso amor por Cuba. En el debate que siguió en la sala, miembros de la pastoral campesina ofrecieron su servicio en las diócesis. Se pidió la palabra oportuna de los obispos ante situaciones concretas que pueden iluminarse desde la mirada de la fe. El representante de la organización de religiosos, CONCUR, manifestó el deseo de inculturación de los misioneros extranjeros. Ustedes son los que nos tienen que ayudar a inculturarnos. También dedicamos un tiempo a los sueños, ¿no? Quedan muchos retos, fruto del propio análisis de la situación. Vivimos en una realidad en la cual hay una mirada única, hay un partido único, hay una única organización sociopolítica, por lo menos en el ámbito legal, y eso hace que quede, a mi juicio, en el tema de la vida laical
un poco como reto ese compromiso en el ámbito sociopolítico propio del laico. Trato de ser coherente, transparente. Si esa gente descubre a Dios a través de mí, eso sería el cielo para mí. Lo intento cada día. Yo pienso que hasta este momento hemos dado un paso fundamental. Es un paso fundamental que inclusive sirve como un método de vida, o es un método de vida que vivo, que es analizar la realidad, mirarla, por supuesto, luces y sombras, y también pasar al sueño, porque la persona que no sueña no vive prácticamente. Pienso que es importante. El tercer día de trabajo se inició con una hora santa centrada en el sacramento de la Eucaristía. Puestos desde hoy la mirada en Dios, miramos hacia el futuro. Y creo que la Eucaristía hoy sábado por la mañana nos ayuda, como se le decía ayer, en esa mirada de fe. Quédate con nosotros, quédate, Y llegó el momento de consensuar los rasgos que necesitan conformar al católico que vive en la Cuba de hoy. Los delegados trabajaron en grupos y aportaron 31 aspectos a tener en cuenta. Testimonio auténtico de vida cristiana. Que sean misericordiosos, con capacidad de perdón y diálogo. Un laico orante, que haya hecho la experiencia personal de Jesús. Un laico comprometido con el cuidado y protección del medio ambiente, como creación de Dios. Que se preparen, que se formen. Laicos que sean y transmitan alegría, que apuesten por Cuba y su iglesia, que vivan con los ojos en Dios y los pies en la tierra. Dialogante, reconciliador, con gestos y lenguajes incluyentes. Comprometido y coherente, con una coherencia entre fe y vida, que propicie espacios de auténtica fraternidad. Que sea capaz de sentir amor por la patria y por la iglesia. Con espíritu profético, capaz de anunciar con su vida desde su testimonio y denunciar las injusticias, maltratos, regresiones y violencia. Un laico que esté dispuesto al servicio desinteresadamente y con mucha humildad. Un arduo trabajo de consenso en sala logró un acuerdo sobre los 10 rasgos que conformarían un decálogo. Quieren ser laicos que han hecho la experiencia personal de Jesús, que aman apasionadamente a la Iglesia y a Cuba, conscientes de su vocación laical, preocupados por su formación permanente, misericordiosos, que contagian alegría y esperanza. Quieren además ser sensibles a la realidad con espíritu profético, vivir con sentido de pertenencia a la comunidad eclesial, comprometidos con el cuidado de la vida humana y del medio ambiente y capaces de transformar el mundo con su testimonio de vida coherente. Promover y apoyar escuelas de perdón y reconciliación. Invitar y generar espacios comunitarios A través de charlas, Acompañamiento familiar, de laico o laico. Servicios comunitarios de atención, asesoría. En otro proceso constructivo con trabajo en grupos, debate en plenaria, los delegados ofrecieron gran variedad de propuestas y llegaron a consensuar las líneas prioritarias que han de orientar la labor más inmediata de la Comisión Nacional de Laicos. Y dado que ya dominaban el método de los papelitos, lo utilizaron para evaluar las reuniones, dejando sus opiniones pegadas sobre el cartel que presidió los 4 días. Agradecemos a Dios por ser la esencia de nuestra vida, a la Conferencia de Obispos Italianos por el aporte brindado que hizo posible desarrollar este encuentro, a Monseñor Emilio Aranguren por su apoyo incondicional. No faltaron las expresiones de gratitud a los miembros de la comisión, al personal de la casa de acogida y en la cocina,
y a quienes desde otras diócesis habían aportado a la organización del encuentro. La Eucaristía de clausura fue presidida por el arzobispo de Santiago de Cuba, Monseñor Dionisio García Ibáñez, quien se refirió al 30 aniversario del ENEC y a la doble celebración en La Habana y en El Cobre. Invitó a los laicos a vivir en el amor, porque la misión del laico es la búsqueda del amor en el servicio y en la entrega. Para que también el Señor, que les ha ayudado a discernirlo mejor, también les dé la voluntad, deseo de llevarlo a cabo, siempre con amor, con entrega, con decisión. Esa va a ser nuestra petición. Proclamaron los 10 puntos del Decálogo, convertidos en oración. Para que seamos un laico que ama apasionadamente a la Iglesia y a Cuba. Roguemos al Señor. Te roguemos, Señor. Y amigos por el mundo, anunciando el amor, mensajeros de la Comenzamos el ejercicio del Santo Rosario. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. No todo había sido trabajo durante las reuniones. La oración y la celebración se fue entretejiendo al hilo de la vida. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre. Al atardecer del primer día, el jueves 17, el grupo caminó en peregrinación hacia el santuario para entrar por la Puerta Santa, celebrar el sacramento de la reconciliación y orar ante la Virgen de la Caridad, a quien contemplaron muy de cerca en su camarín. El segundo día viajaron en camiones hacia Santiago de Cuba para tener un encuentro con la historia. Oraron por la patria en el mausoleo de José Martí, en el cementerio de Santa Ifigenia, en donde cantaron el himno nacional y también conocieron los detalles del monumento y asistieron al cambio de guardia. Es visitar un lugar donde se puede tocar la historia patria en sus más diversos matices. Estamos ante la tumba del Maestro. Aquí se junta lo real de la vida y el misterio de la muerte. Es un lugar construido como homenaje a quien supo soñar y entregarse siempre pensando en patria. Dejad que el grano se muera y venga el tiempo oportuno, dará 100 granos por uno, la espiga de primavera. Mira cuán dulce es la espera, cuando los signos son ciertos. Tened los ojos abiertos y el corazón consolado. Si Cristo ha resucitado, resucitarán los muertos. Si Cristo ha resucitado, resucitarán los muertos.
En la Catedral de Santiago se unieron a cristianos de distintas confesiones y visitaron la exposición del Museo de la Biblia. También en Santiago visitaron otra catedral, la del Ron cubano. Allí, en la nave Don Pancho, recibieron el testimonio de un laico comprometido, el maestro ronero, que 30 años antes había participado en... Que hayan tomado esta decisión de venir. Ustedes conocen a Navarro, que es el primer maestro del ron cubano, y Julio, el maestro más joven de aquí de Santiago de Cuba. O sea que por generaciones, desde que surgió el ron ligero aquí en Santiago de Cuba, en el año 1862, el primer maestro ronero fue don Facundo Bacardí Mazó. Y de ahí ha existido una cadena hasta nuestros días, donde aquí tenemos ya la sexta generación, la séptima y la octava. O sea que hay 8 generaciones ininterrumpidas de maestros roneros. La era digital. Tal vez se acuerden su rostro. Hoy hace exactamente 30 años. Indudablemente que tal vez hace 30 años esto que estamos viviendo, en vez de sueño, hubiera sido pesadilla. Sin embargo, es realidad. Vale la pena soñar y que verdaderamente el Señor bendiga nuestros sueños en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El delegado 171. Permítanme, los delegados al Encuentro Nacional de Laicos hemos peregrinado, entre comillas, hasta la bodega de Don Pancho, también llamada Catedral del Ron, para reconocer lo que el buen Dios ha mantenido con fidelidad y firmeza tras la sucesión de 8 generaciones marcadas por sus maestros roneros. Jesús en Caná convirtió el agua en vino para bien de aquellos novios. Aquí los maestros roneros y toda la bodega lo ha hecho por Cuba y su cultura. 1.000.000 de gracias por la comida. Amén. Gracias. Yo pienso que Lenet fue el despertar de la iglesia cubana. Yo pienso que hay 2 tiempos para la iglesia cubana, para la iglesia que está en Cuba. Una antes de Lenet y otra después de Lenet. Muchas cosas han pasado, pero Lenet nos enseñó que había que salir a la misión. Y no olvido jamás algo que en aquel entonces no aprecié tanto como hoy, cuando nos pedía tanto el cardenal Pironio, enviado por el Papa: transparencia. Sí, ahí está el secreto. El Lenet me enseñó que en el actuar de uno, en el vivir de uno, en el trabajo de uno, en la familia de uno, en el barrio, uno tiene que actuar de manera tal que transparente la figura de Jesús a través de uno. Entonces, sé cristiano, y eso en el Lenet lo aprendí, creo que muy fuerte. ¿Qué le diría? Voy a coger la palabra de Pironio. Laicos en el corazón del mundo, laicos no abandonen el mundo, laicos comprométanse con el mundo, cueste lo que cueste. Cuando Jesús se encarnó en la cultura humana, la situación era peor, era más difícil y se encarnó. No abandonemos el mundo, trabajemos por nuestra iglesia, mantengamos la comunión y la unidad, pero no olvide, somos sacerdotes de Cristo en el mundo y tenemos que transformarlo. Nuestras hostias son espirituales, pero son hostias. De regreso a casa al atardecer, continuaron los testimonios, esta vez de 3 católicos de distintas generaciones que compartieron cómo había vivido la fe cada uno en el tiempo que le tocó vivir. ¿Cómo podemos hacer que el nuevo laicado sí conozca las raíces fuertes que tenemos en el laicado de la historia de Cuba? La mayoría de los jóvenes que estamos en la iglesia
carecemos de identidad cristiana. Y lo que la tenemos casi siempre frente conmigo, precisamente por eso, porque no conocemos lo que tenemos acá. Pero sí tener la conciencia de que nosotros estamos aquí porque otros sudaron y casi que sudaron sangre. El humo fértil ese de donde nosotros venimos estuvo labrado con trabajo, y eso es importante saber. El recuerdo de la Acción Católica estuvo muy presente, y no solo en los testimonios de los delegados. Se hicieron presentes varias personas que preparan la causa de beatificación del hermano Victorino, fundador de lo que fue después la Acción Católica Cubana, quienes compartieron sobre el religioso, su personalidad y su celo apostólico. Llegaron a ser miles de jóvenes en todo el país. La Acción Católica se formó con los movimientos católicos y con los antiguos jóvenes de la Juventud Católica. Los valores del hermano Victorino, a mi entender, eran de un carácter humilde, amable, sencillo, discreto, organizado, con una capacidad de coordinación increíble. Imponía su autoridad, pero en forma suave, pero con firmeza absoluta, que no había nadie que se atreviera a decirle que visión de futuro. Tenía visión de futuro, si no, no hubiera podido hacer la federación. Que supo dejarse guiar siempre por las inspiraciones del Espíritu Santo. Comprométanse no a ser trabajadores de la iglesia, servidores, y que de aquí salgan los seguidores de aquellos fundadores de la Juventud Católica. No faltó una velada cultural con música amenizada por el grupo santiaguero Las Adalias y el sacerdote compositor Padre Jorge Catasús. La fiesta continuó con un brindis, juegos y bromas que hicieron reír a todos y un intercambio de regalos. Los trabajos del encuentro han quedado en manos de los obispos y de la Comisión Nacional. Ante la Virgen de la Caridad, patrona de Cuba, han quedado las ofrendas de los delegados, que como tantos otros peregrinos acudieron en domingo a presentarle sus ofrendas. A la entrada del santuario leyeron un mensaje a los católicos cubanos, compartiendo lo que habían vivido, invitándoles a sumarse en el empeño de transformar la sociedad cubana con los valores del Evangelio. Nosotros y estamos alegres. Con vivo gozo, con gratitud y esperanza, compartimos con ustedes lo reflexionado, orado, celebrado y vivido en este tiempo de gracia que ha sido nuestro encuentro nacional de laicos. Nos ha interpelado de manera particular la invitación del Señor en el Evangelio. Ustedes son la sal de la tierra, y si la sal se vuelve desabrida, ¿con qué se le puede devolver el sabor? Muy cerca de allí, a la sombra del santuario, quedó plantado un árbol frutal,
sobre tierra traída de toda Cuba, un símbolo de la esperanza y de los frutos del futuro. Señor, Padre, Hijo y Espíritu Santo, comunidad creadora, permítenos que, al igual que este árbol que hemos sembrado con la tierra de las diócesis representadas en el encuentro nacional, el laicado de la Iglesia que peregrina en Cuba produzca abundantes frutos desde nuestras familias y comunidades, manifestados por la paz, la alegría y la fraternidad como contribución a la transformación integral de la patria. Que el Señor nos conceda este bien y que cada uno llegue a su casa inspirado en la siembra de este árbol que va a representar, nos va a representar aquí por muchos años. Amén. Thank you.